Bienvenidas y bienvenidos a los que se integran ahora al programa y gracias, mil gracias a quienes nos acompañan desde el inicio. Ahora vamos a conversar con Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias. Farideh, ¿cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación. Este programa es suyo, usted Gracias, que no quiere gracias. usarlo. Es verdad, es verdad. No, tienen que invitarme más, tienen que Es invitarme. suyo, aquí usted se puede autoinvitar. Este Es programa. verdad, es verdad, es verdad. ¿Y cómo andan las cosas? ¿Buscando la reelección? Bueno, primero que nada trabajando, ¿verdad? Trabajando mucho para dar seguimiento a todos los compromisos que estamos haciendo desde el punto de vista de representación. Ahora que tenemos una semana fuera de legislatura, lo que hacemos como equipo es hacer un levantamiento de todos Estas los son las proyectos vacaciones de legislativos, los legislativos. entre comillas. Porque ahora lo que se hace es un levantamiento de todos los proyectos legislativos, lo que tenemos pendiente para avanzar, lo que se va a conocer a partir del 27 de febrero, y el equipo hace una estrategia para eso. Y pues, como siempre en la calle, trabajando con los sectores, con las juntas de vecinos, con la dirigencia del partido, porque nosotros nunca hemos dejado de trabajar con nuestra dirigencia del partido, y en eso andamos. Pero la plaza tuya, Farideh, que es la senaduría del distrito, despierta siempre apetencias. Y ya en este contexto se habla de posibilidad de candidaturas tanto interna como externa. En el caso tuyo, primero definir si estás interesada Sí, en no, por mantenerte supuesto, yo lo he como dicho abiertamente. senadora, sí. Sí, lo hemos dicho abiertamente. O sea, nosotros estamos trabajando en una senaduría de la capital, marcando un precedente de una manera decente, de una manera, yo creo que totalmente diferente como se había trabajado anteriormente, porque uno de los objetivos nuestros, y mío personalmente, antes de llegar a la senaduría, después de haber sido diputada, era precisamente acercar la senaduría del Distrito Nacional, que probablemente es la plaza más importante desde el punto de vista político, Sí. y de representación, porque la soberanía de los pueblos recae sobre los congresistas, pero la capital es la capital. ¿Y qué te Y dicen? eso hay que acercarlo a la gente. La gente tiene que entender que no somos dioses, que no tenemos que andar llenos de militares, que no tenemos que andar con carros blindados, que no tenemos que encerrarnos en un Senado donde nadie nos ve y sentirnos seres superiores, sino que nuestra labor de representación política, importante, lo que somos es servidores y tenemos que trabajar con la gente. Y lo he acercado en estos 2 años y medio, creo que por primera vez esa senaduría de la capital se ha visto en la calle, se ha visto con la gente y se ha abierto a sus El representados. respaldo estadístico, o sea, ¿qué dicen los números acerca del posicionamiento de tu candidatura? Yo no veo números nunca, yo siempre he dicho, eso lo ve el equipo, yo no trabajo con números, yo trabajo Pero no siempre- te dan esa retroalimentación. No, realmente yo trato de no trabajar eso, así como trabajo siempre el ego de manera constante, para no dejarme llevar, es un ejercicio diario, eso te lo da el aprendizaje, yo creo, concentrarte en el trabajo, no dejarte distraer. Yo me despierto todas las mañanas a las 5, 5:30 de la mañana, dando gracias a Dios en primer lugar, y pensando en un día a la vez, en la agenda de un día que voy a llevar y los resultados que voy a tener y cómo le voy a dar seguimiento y quiénes van a ser las personas del equipo que nos van a ayudar en eso. Yo siempre, y digo a todo el equipo, yo no quiero que pecar del éxito ni que nadie muera de éxito. Todo es coyuntural y siempre hay que trabajar como si estuviéramos abajo. Y yo creo que eso nos ha dado resultados y yo sigo trabajando en ese sentido. Yo hallo los números, si compiten, si no compiten, esa es la democracia. Yo siempre he ganado procesos electorales para poder ser candidata a un cargo electivo y no le tengo miedo a los procesos electorales, al contrario, me encantan los procesos electorales. ¿Cuáles logros puede exhibir Farideh Bueno, yo creo en favor que de la comunidad? Yo creo que en primer lugar ese rol de representación que ha sido más cercano, somos la única senaduría que no tiene una oficina fuera del Senado, contrarrestando todo ese nivel de poderío político que yo sé que mucha gente ambiciona para hacer otras cosas que no estamos haciendo. Desde que entramos, el legado que se va a quedar ahí, aunque no se vea, la impronta del trabajo que estamos haciendo, encabezamos durante 2 años la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, primera vez una mujer que la encabeza, y ahí marcamos un hito, el hito de que todo lo que llegaba a esa comisión era estudiado, trabajado, dirigido por nosotros, tratado de consensuarse con la oposición política. No estoy hablando solamente de los financiamientos, sino de todos los proyectos de leyes, tratando de hacer perfectible lo que llegaba ahí, no solamente iniciativa de legisladores, sino también iniciativa del Poder Ejecutivo en su facultad legislativa que tiene de someter proyectos tal y como manda la Constitución. El tema de que cada sector, tú sabes que los congresistas somos representantes del pueblo, esa soberanía recae sobre nosotros, tenemos que consensuar
consensuar la aprobación de proyectos, porque cuando legislamos lo estamos haciendo con un impacto nacional, no solamente para la comunidad que representamos. La ley es erga omnes, se impone a todo el mundo. Entonces, ahí confluyen una serie de intereses que anteriormente en el Senado de la República se imponían sobre la labor del legislador. Y cuando nosotros llegamos a la senaduría y cuando llegamos a representar en la Comisión de Hacienda, uno de los primeros proyectos de leyes donde nos enfrentamos a esa realidad fue la Ley de Desarrollo Fronterizo. Cuando sectores empresariales llegaron y nos dijeron, nosotros no queremos que esa ley se toque, hace 20 años que estamos trabajando en otro proyecto, y yo recuerdo que yo dije, miren señores, aquí se va a trabajar sobre la base de lo que decidan los congresistas. Claro, apelando siempre al sistema democrático que le da la participación a todos los sectores de escucharlo, pero al final quienes decidimos somos nosotros. Y eso yo creo que es un hito importante porque marca una pauta interna de que esos intereses saben que pueden participar, pero no imponerse al legislador, ni pueden chantajear, ni pueden sobornar. Y eso es un legado que estamos dejando en ese paso. Desde el punto de vista legislativo, todos los proyectos de ley que yo he sometido desde la Senaduría de la Capital han sido proyectos de leyes muy estructurales. Una ley de discapacidad que transforma completamente el sistema que se creó en el año 2015 para la inclusión de sectores vulnerables, una ley de ciberseguridad que ha sido aprobada en 3 ocasiones por el Senado de la República y que en la Cámara de Diputados perime, que, déjenme decirle, desde el punto de vista de la soberanía nacional, aparte del tema fronterizo, uno de los temas más desafiantes que tenemos es el tema de la ciberseguridad y que está también dentro del mandato constitucional. Para mí una de mis mayores satisfacciones ha sido coordinar los trabajos de la Ley de Ordenamiento Territorial. 14 años detenida en el Congreso Nacional también por intereses que llegaban a imponerse y que hacía que se engavetara el proyecto. Yo duré 2 años siendo la presidenta de esa comisión bicameral que logró escuchar a todos los sectores, integrar a los congresistas de todos los partidos políticos, discutir, debatir con técnicos, imponernos a intereses serios que eran desde los ayuntamientos, los distritos municipales, los sectores empresariales, medio ambiente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hasta que sacamos una ley que estaba también pendiente, la ley de regiones únicas, el tema de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, donde fungí también como presidenta de la comisión que eligió los nuevos miembros, sobre la base de destruir toda una trayectoria que existía de que los miembros de una nueva Junta Central Electoral o de una Cámara de Cuentas tenían que provenir de un partido político y que eran dirigentes de partido político, y nosotros también dirigimos ese proceso haciendo todo lo contrario, por supuesto sabiendo que todos somos falibles en el momento en el que estamos a cargo de algo, pero tratando de desligar de los partidos políticos la selección y haciéndolo lo más objetivo posible. El país reconoce que este gobierno ha hecho grandes esfuerzos por ser más transparente que los anteriores y por combatir la corrupción. Sin embargo, en el Congreso Nacional no se ha avanzado lo suficiente. Todavía tenemos el flagelo, podríamos decir, el problema serio con el tema de las asignaciones presupuestarias para el denominado barrilito. Sabemos que hay legisladores, como es tu caso, que han rechazado eso, pero la inmensa mayoría lo mantiene. Y es un dinero que proviene del erario público que no debería de manejarse de esa manera. ¿Por qué no se ha avanzado ahí? La doble exoneraciones es otro tema, es un privilegio irritante del que disfrutan los legisladores, tanto diputados como senadores. Ustedes se imaginan 2 vehículos nuevos sin pagar impuestos en tan solo 4 años. Y si se reeligen, les tocan 4 más. ¿Qué pasa con eso? ¿Y hasta cuándo vamos a durar con esa situación? Mira, eso yo creo que en estos procesos de transformación que está liderando el PRM, desde el Poder Ejecutivo, con el presidente Abinader, como tú bien mencionabas, el tema de que se está tratando y se están haciendo cambios, y los cambios traen resistencia, porque son cambios, son transformaciones que cuando se van a hacer generan un impacto en algunos sectores que se sienten que están siendo afectados. En el Senado de la República, esos fondos de asistencia social llamado barrilito, nosotros no lo tomamos, ni lo toma el senador de Santiago, ni lo toma el senador de la provincia de Santo Domingo. En el caso de la capital, que es lo que me concierne a mí, yo siempre digo, nosotros le hemos ahorrado a este país anual 17 millones de pesos, porque no lo hemos tomado. Era 1 millón y pico que entraba directamente a una cuenta del Distrito Nacional, al cual nosotros renunciamos. Y eso se instauró y se institucionalizó en el Senado de la República sobre la base de las carencias que tenía o que tiene
en los territorios para poder llegar a una persona, para lograr la asistencia que se amerita y la carencia de los gobiernos en proveer de los servicios básicos y constitucionalmente establecidos para la gente. Algo que es falso, porque el legislador o la legisladora tiene la potestad que sea, hay que comprar una receta, bueno, que vaya a Promese. ¿Me entiendes? Bueno, puede servir de intermediario. Eso me iba a referir. En esa labor de representación, nosotros siempre hemos entendido que nosotros somos un canal. Exacto. ¿Qué yo hago cuando estoy en el territorio? Cuando yo estoy en el territorio 2 o 3 veces a la semana, me reúno con las juntas de vecinos precisamente a ver qué pasa. Cuando llega una comunicación, me dice, senadora, hemos enviado esta comunicación a la alcaldía y no hemos recibido respuesta, a veces por tema de correspondencia o burocracia, o al ministerio, pero o a la esa labor, ya nosotros la hacemos directamente para lograr esa es la labor de representatividad, de gestión, sí, que normalmente hacen los legisladores. En el Distrito Nacional no se ha visto con tanta fuerza en temas cardinales, digamos, los hospitales en proceso de construcción. Sí, se ha visto. Bueno, y el caso, por ejemplo, de la ciudad sanitaria. Ahí hay otro tema que les voy a explicar. El padre Villini. Se ha visto tanto que el padre Villini estuvo detenido y fue una lucha nuestra desde que estábamos en la Cámara de Diputados. Una de las promesas... Pero se avanzó con el colegio médico, le hizo un lío al gobierno. No, pero voy a intervenir en eso. En ese tema que tengo ya yo de 4 años trabajando, logramos cuando llegamos al gobierno que el presidente pusiera esa obra como prioridad, porque se había intervenido con un presupuesto en la gestión pasada dirigida por Pagan en la OISOE. Nosotros denunciamos, entramos con la comunidad porque se estaba cerrado el hospital, no se le decía ni a la iglesia ni a la comunidad lo que estaba pasando internamente y encontramos un hospital destruido, sobre la base de que se había aumentado un presupuesto y no se había hecho absolutamente nada. Inmediatamente asumimos la senaduría y el gobierno, nosotros hicimos que el presidente asumiera esta obra como prioritaria y entregamos el padre Villini hace más de un año. No, pero no está a plena capacidad. ¿Cómo lo entregamos? Lo entregamos totalmente remozado con las nuevas áreas, sacamos a los subcontratistas que estaban ahí, se les hizo el pago, está operando, pero no solamente eso, se está ampliando al lado, eso es lo que falta. Una ampliación, se adquirió un inmueble de al lado para poner una parte que va a ser la parte de la farmacia y la parte de las emergencias poder ampliarla. Tenemos un hospital que ha sido entregado, el único hospital de la región sur del Distrito Nacional, fuera de los materno-infantiles, ha sido el padre Villini. Se nombró un voluntariado que no fue que se nombró, siempre ha operado con un voluntariado que trajo, como ustedes recuerdan, muchos debates porque eran encabezados por sectores que no pertenecían al hospital. Nuestra intervención desde la senaduría hizo que eso se cambiara y se hicieron voluntariado nuevo con dolientes del hospital y con médicos, docentes que han tenido más de 40 y 35 años trabajando en el hospital, junto con la comunidad, con los agregados, con las nuevas juntas de vecinos que están trabajando de manera integrada, dando seguimiento y siendo veedores. En el caso de la ciudad sanitaria, que ha sido un trabajo que viene desde el gobierno pasado, con un expediente muy fuerte también que tiene que ser observado profundamente, que ya está en manos del Ministerio Público, ha tenido otros impases que vienen desde los suplidores que había contratado el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que entienden que les deben recursos económicos y que el Estado debe cumplirle antes de ellos dar el permiso para la utilización incluso de los equipos que están ahí dentro. Eso no se ha dicho porque el Estado ha estado siempre buscando una salida o tratando de buscarle una salida a ese tema y se sigue trabajando en eso. Hemos encontrado muchos escollos dentro de la administración. Nosotros desde la Senaduría de la Capital hemos intervenido en esos funcionamientos directamente, así como las escuelas que fueron abandonadas por el PLD, que fueron intervenidas y que fueron dejadas en el olvido. Se le daba a los contratistas, hacían los contratos y no le daba seguimiento. Un ejemplo de esa es una de las escuelas principales que tenemos en la circunscripción número 2, que es la Fray Ramón Pané. La Fray Ramón Pané está frente a ITEC, ha sido un liceo abandonado desde hace 4 años, desde que la comunidad nos avisó cuando entramos a la senaduría, no estaba dentro de las obras priorizadas, hicimos que se pusiera dentro de las obras priorizadas. Cuando revisamos los contratos con el Ministerio de Educación que se habían entregado, nos dimos cuenta que había que reformularlos. Y ahí se reformuló, se le está haciendo el pago a los contratistas para que entonces la comunidad, junto con nosotros, le caiga arriba a los contratistas para poder entregar la obra antes de marzo. Lo mismo lo he hecho, por ejemplo, o lo hemos hecho. ¿Antes de marzo de ahora? Antes de marzo del año que viene, porque está destruida. Tenía 4 años que se destruyó y no se ponía ni un bloque. Y sobre esa base... Llevan 3 años ya. Bueno, pero nosotros duramos un año y pico. No, lo que pasa es, voy a eso. Nosotros llegamos al gobierno. Cuando llegamos teníamos una pandemia. Duramos prácticamente un año totalmente recesados. Cuando la economía de servicios de la República Dominicana se basa en el turismo, en la zona franca
y en las remesas. Lo primero que hizo el gobierno dominicano fue darle prioridad a esos 3 puntos para tener un nivel de recaudación. Ahí viene el tema de los financiamientos, para poder dar respuesta a los planes sociales, que no hubiera un estallido social, a los subsidios que se mantuvieron, y eso fue la prioridad del gobierno del presidente Luis Abinader. Cuando todo vuelve a la normalidad, se asumen de nuevo los compromisos que se tenían. Y en la burocracia del Estado, que tengo que decirlo, para que Contraloría apruebe y pase por tesorería, y con el tema de las observancias a los procesos, para que no ocurra lo que pasó en el PLD, que se hacían contratos, que se daban picazos y no ocurría absolutamente nada, porque los recursos económicos eran distraídos para los fondos de cuentas personales, entonces se toma un tiempo. Ahora con la Fray Ramón Pané, por ejemplo, que tenía 4 años detenida, se está trabajando para entregarla antes de marzo. El Hospital Padre Villini tenía 4 años, se está entregando. En la escuela, por ejemplo, todo el proyecto de Domingo Sabio se está terminando tal cual, tratando de involucrarnos en el tema humano. Que hizo el PLD, desalojaba a las personas, le daba recursos y los mandaba para su casa, para donde quisieran mudarse. Nosotros no hemos hecho eso, hemos detenido ese proceso buscándole alternativas de vivienda a la gente, porque lo importante es la gente, aunque los procesos duren más tiempo. En el tema de la titulación, por primera vez en la historia de la República Dominicana, desde que los terrenos de la capital, la mayoría expropiados en los años 50, por decretos presidenciales, aquí no se había sacado ni el Estado lo había pagado. Por primera vez se están titulando el Distrito Nacional y hemos comenzado a titular a las personas de la Ciénaga. Ahora vamos al Pedregal y a los Peralejos. Nunca se había visto. El gobierno dominicano y el presidente Abinader quieren pagarle a los propietarios hacer la titulación y lo estamos haciendo. O sea, gente que tiene 40, 35, 50 años viviendo en esa zona, por primera vez van a tener un título de propiedad que les va a garantizar que esa casa es realmente de ellos. O sea, se están haciendo muchas cosas en la capital. Estamos trabajando constantemente de la mano con todo el Poder Ejecutivo y con los que tienen que intervenir. Nunca se habían intervenido las cañadas. Por primera vez en esta gestión, y gracias a Fellito Suberví, por ejemplo, y a la comunidad que ha dado la voz de alerta con nosotros desde que entramos, en el caso de los girasoles, está siendo intervenida y remozada. En el caso de la cañada de la 800, acabamos de dar el primer picazo, que es la que está en los ríos. Cuando la tormenta Laura esa cañada lo que está haciendo el gobierno es continuar con una obra que inició el gobierno pasado. No, la 800 nunca había sido. La 800 sí. No, la 800 en ese tramo te lo digo. Bueno, en ese tramito. En ese tramo pero ya el tramo que va no. de cerca de Carrefour. No, esa no es, ya cuando Carrefour está en la provincia de Santo Domingo. Bueno, es la frontera de la cañada. Sí, no, lo que pasa, bueno, la cañada viene desde allá. Sí, pero la cañada, por ejemplo, de los girasoles nunca había sido intervenida en la parte de los generales, porque eso está ocupado por ex generales que hicieron casa y la construyeron en la cañada y no permitían la intervención. Esa es la realidad de este país. Sí, esa es o sea que nosotros estamos todo ese sector trabajando constantemente. Para que ustedes tengan una idea antes de terminar, la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, que es probablemente la más poblada, donde está la Sursa, el Sánchez Peña, el Sánchez Kennedy, la Luperón, en fin. Bueno, ahora la más poblada realmente en términos electorales es la circunscripción 1 por la densidad poblacional. Pero la 3 es la que tiene más hacinamiento. La mayor parte de ese terreno, más de 300 millones de metros cuadrados, son privados. Son privados de una familia. Y eso se va a resolver. Y eso lo estamos nosotros ahora negociando para poder adquirirlo y entregar los títulos. Y ya, para finalizar, porque se quedan muchos temas, ahora estamos encabezados, para terminar de responderte lo del tema del barrilito, estoy encabezando la Comisión de Reforma del Senado de la República y es precisamente para institucionalizar más el Senado, para que esos recursos que son de fondo asistencia social no tengan que ser recursos la doble exoneración y no solamente la doble exoneraciones, el tema institucional provincial. Cada senaduría tiene una oficina en una provincia porque ahí es que trabaja el senador cuando no está legislando. Pero esas oficinas no son del Senado, son de cada senador que llega, eso no debe ocurrir. ¿Cómo? Si usted es senador y se va y vuelve y pasa, tiene que entregar la oficina. Debe ser de la institución. No ha claro. pasado. Históricamente ha ocurrido que ex senadores tenían 3 oficinas que el Senado pagaba y se quedaron con ellas una vez perdieron las elecciones. Ay, padre. Esas cosas no deben pasar. Bueno. Faride, qué bueno. Se nos quedan muchos temas. Mira, pero te escuchó la gente. Sí. Lo escuchó la gente. Y yo creo que un proyecto muy importante que es para la gente es el tema que depositamos en uno de los últimos proyectos de leyes para que no se cobre el depósito ni antes cuando uno va a emergencia para ser atendido. Yo creo que las emergencias, ay, Dios mío. el hospital ni se retengan los cadáveres, ni se retengan los cadáveres. Vamos a volver a invitar a Faride porque hay leyes importantes en el Congreso que no han avanzado y una de ellas es
la que tiene que ver con las Las modificaciones seguridad social. al sistema de seguridad social de la República Dominicana. Gracias, mil gracias, Nos está distinguida ayudando con el senadora. CES. Y este espacio, úselo. En ese que es caso, suyo. el CES y el Ministerio de Trabajo deben trabajar más de la mano con el Congreso. Ay, ay, ay. Muy bien. Pausamos y volvemos con Antonio Siriaco.